tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, Canal 7, precisamente en La Grilla. Los martes, 22 horas, como es habitual. Una semana realmente complicada, ¿no? Qué semanita que tenemos. Mire, hoy el Central intervino para poder bajar el dólar en Córdoba. Estuvo en 27.10, 27.30. Es decir, la primera señal de la divisa flotante, como pedía el Fondo Monetario Internacional, lo cual demuestra que alguna complicación va a traer. La CGT se plantó, no fue a la reunión con el Gobierno Nacional, lo cual puede oler a paro junto con el de Moyano para el próximo jueves. Bueno, el FMI, usted ya conoce que ha puesto condiciones a la República Argentina por los 50.000 millones de dólares que le acaba de, o que se va a firmar concretamente, le va a ceder el stand-by. Mañana vencen 900 millones de letras de tesorería. Hay que ver a qué tasa se va a colocar y cuántos van a ser las renovaciones que no traigan más complicaciones a estas ya bastante graves que tiene el Gobierno Nacional. Representan nada más ni nada menos que el 36% de las reservas. Mañana se debate sobre el aborto. Pasado mañana comienza el Mundial y una semana bastante complicada. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy aquí. Va a estar con nosotros, va a estar Alfredo con su columna. Acaba de llegar Alfredo en este preciso momento, nos acaba de avisar que acaba de aterrizar su avión, así que Alfredo ya está en Córdoba. Sí, vamos a tener una columna de él grabada previamente, porque no le dan los tiempos para llegar. Va a estar con nosotros el doctor Héctor Paglia, con él vamos a analizar las medidas del fondo. Vamos a dialogar con Francisco Baccaro, el presidente del Foro Productivo Zona Norte, Soledad Milager, la titular de House Mobile, sobre cómo impacta esto en la industria, las nuevas medidas que evidentemente va a tener que utilizar el Gobierno Nacional desde todo punto de vista. Estamos en una situación complicada. Vamos a los auspicios y cuando regresemos comenzamos a desarrollar este Al fin y al cabo de la noche. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur. ICSA. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios, Paunizarelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Vila Inversiones. Bien, relacionado precisamente con Alfredo y con su columna, la Facultad de Ciencias Económicas está invitando un café con egresados, con la presencia de Daniel Tillar, el presidente del Banco de Córdoba, y precisamente también Alfredo Félix Blanco, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas. Esto se va a realizar en el marco del centenario de la Reforma Universitaria, mañana miércoles 13 de junio a las 18:30 en el Bar Colores Santos de calle Buenos Aires, esquina Obispo Oro de Nueva Córdoba. La entrada será libre y gratuita. Bueno, y allí estará Alfredo con el licenciado Tillar hablando una charla muy agradable que piensa ser muy interesante. Alfredo desde España nos mandaba esta columna, ¿la vemos?
buenas noches, Ricardo, buenas noches a quienes nos siguen en el programa Al fin y al cabo. Esta va a ser mi última conversación a distancia con ustedes. Dentro de algunas horas voy a estar embarcando para Argentina, desde Madrid. Y me gustaría, en este breve comentario final de esta larga estancia que he tenido por Europa, hacer un comentario de nuevo sobre la situación en España. Hemos comentado ya que los conservadores del Partido Popular, encabezados por Rajoy, se tuvieron que retirar del gobierno a raíz de la moción de censura que planteó Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. Y llegó a la jefatura de gobierno Sánchez con una alianza con sectores que no va a ser sencillo sostenerla en el tiempo, porque ha tenido el apoyo para la moción de censura, ha tenido el apoyo de sectores de izquierda, ha tenido el apoyo de separatistas, y seguramente esto va a exigir un gran esfuerzo para sostener ese acuerdo, porque el nuevo gobierno, encabezado por Sánchez, tiene una minoría en el Parlamento muy notable, tiene menos de 87 diputados. Y eso seguramente le va a traer complicaciones para discutir el presupuesto, las leyes, etc. Y esto de la dificultad de sostener la alianza, que le ha permitido que se aprobara la moción de censura contra Rajoy, en realidad esta situación ya se empieza a visualizar en algunas declaraciones, y ya hay incluso sectores que le están demandando, a pocos días de haber tomado el gobierno, le están demandando elecciones anticipadas. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona ese proceso, el proceso político. El PSOE vuelve al gobierno quizás antes de lo que suponía, pero seguramente va a tener que hacer, insisto, un gran esfuerzo para consolidar ese gobierno. En lo económico, los populares, Rajoy, se va con la posibilidad de exhibir al menos en lo económico un relativo éxito. La economía española se ha venido recuperando. En el último mes, el desempleo en España ha sido uno de los más bajos de la última década. Pero quiero ir al otro punto, a la situación en general que he podido percibir de preocupación en Europa sobre un punto que es el nivel de endeudamiento de los distintos países. A pesar de que muchos países tienen hoy una posición mejor que la que tenían hace una década, sobre todo los países que enfrentaron más dificultades con la crisis, a pesar de eso existe una preocupación de que los niveles de endeudamiento del sector público, pero también del sector privado, que ha sido consecuencia de las políticas necesarias del Banco Central Europeo y de los estados nacionales para morigerar los efectos de la crisis. No nos olvidemos que justamente ayer, hace 10 años ya, parece que fuera ayer, pero hace 10 años que el mundo se conmovió con la noticia de que caía Lehman Brothers. Y después de ello, se planteó con muchísima severidad aquella crisis de los derivados financieros. Los países europeos han ido gradualmente saliendo de esa crisis, pero insisto, hay una preocupación con el nivel de endeudamiento. ¿Por qué planteo esto? Porque estoy pensando también en lo que ocurre en Argentina. Argentina, ya sabemos, el Fondo Monetario ha anunciado que va a acompañar con 50.000 millones de dólares, y más allá de la discusión sobre si era necesario, imprescindible, si se apresuró o no el gobierno, más allá de todo eso, lo que está claro es que una política que genere mayor endeudamiento hay que ser muy prudente en su manejo. ¿Por qué? Porque si la situación internacional se complicara, y algunos economistas europeos piensan de que probablemente haya en el futuro un endurecimiento de las condiciones del mercado financiero por los niveles de deuda que existen, si eso efectivamente ocurre, sabemos que los países más vulnerables son los que sufren más los efectos. Y de hecho, Argentina está entre los países más vulnerables, de manera tal que habría que tener mucho cuidado en el futuro en relación al endeudamiento. El gobierno del presidente Macri ha usado el endeudamiento como una opción para que los ajustes fiscales no fueran tan severos, financiar el déficit con endeudamiento, pero obviamente eso tiene un límite.
Y bueno, seguramente sobre el acuerdo con el fondo, sobre la probable severidad del ajuste fiscal, sobre la evolución probable del nivel de actividad de la economía, bueno, lo vamos a conversar personalmente. Cuando este comentario salga al aire, yo espero estar en Argentina ya, y seguramente vamos a hablar específicamente de la economía argentina. Le agradezco mucho a la gente del canal que hace posible que estemos comunicados así a la distancia, y te mando un gran abrazo, Ricardo, y un agradecimiento a quienes siguen el programa de Ricardo Fonseca, al fin y al cabo, los martes a las 22. Bien, Alfredo, directamente desde España. Ya está en la Argentina, así que la semana que viene lo vamos a tener en vivo y en directo. Vamos al corte. Cuando regresemos con el doctor Héctor Paglia, analizamos cómo ve él, desde su punto de vista, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias y derivaciones que tendrá para el país en el futuro. Ya volvemos. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Los 15 de Cordobesa son una fiesta mundial y te invita a disfrutarla con todo. 20 cuotas sin interés en Smart TV y LEDs y muchos beneficios más. Todo el año es una fiesta cordobesa. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara, organizó en la ciudad de Villa Santa Rosa la conferencia 3 hablan de drogas, a cargo de Juan Carlos Mancilla, el padre Mariano Oberlin y Juan Pablo Rodríguez. Los oradores compartieron con más de 300 asistentes sus experiencias en el trabajo de prevención y recuperación del consumo problemático de sustancias. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba.
Bien, Argentina ha ido al Fondo Monetario Internacional. El fondo le va a otorgar un stand-by de 50.000 millones de dólares, más otros 5.600 millones. Esta historia ya la conocemos. Queríamos la opinión del doctor Héctor Paglia sobre las consecuencias que pueden derivar de todo esto y la significación que tiene hacia el futuro de la economía en la República Argentina. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Conversamos con vos antes de comenzar el programa y decíamos que lo que no hizo Macri lo va a hacer el fondo, se lo pidió que hiciera el fondo, así es el ajuste. Sí, indudablemente que acá hay que plantear que como si comenzara una nueva etapa, como si las elecciones hubieran sido hace pocos meses y el gobierno se viera en la senda o en el sendero de un programa de gobierno desde lo económico, desde lo social y desde lo político totalmente nuevo. Es como si empezara a gobernar ahora. Es como si empezara a gobernar fruto de un gran fracaso de una política gradualista que tuvo permanentes tropezones. Si nosotros vemos cuando inició con Prat Gay, el gradualismo era algo intermedio, después con Duhovne apenas asumió, se relajaron las metas fiscales. Cuando vino el gran susto de la corrida de mayo, Duhovne presurosamente enunció una baja del déficit sin explicar mucho por dónde iba a venir el recorte, y hoy nos encontramos con que el gobierno con un gran susto acudió al Fondo Monetario. No vamos a discutir, pues ya es un hecho si fue apresurado o no, bien lo decía Alfredo en su columna, pero esta es la realidad que ahora va a tener que afrontar no solo desde lo económico, sino fundamentalmente desde lo político, porque el gobierno, fiel a su estilo, ya compró, es decir, ya compró este programa con el Fondo Monetario y pagó con tarjetas de créditos prestadas, fundamentalmente de los gobernadores. Entonces, esta gran reducción de las transferencias a las provincias y de los gastos de capital en víspera de un año electoral, que va a implicar una fuerte caída en el consumo y una fuerte caída en la obra pública, va a necesitar una ingeniería política de alto nivel para lograr consenso y poder sentarse a discutir el presupuesto 2019, que va a tener ya incluidas las pautas y las metas que a grandes lineamientos estamos conociendo. ¿Por qué digo a grandes lineamientos? Porque todavía falta la hoja de ruta que implica el memorándum de entendimiento que se va a firmar en los próximos días, donde va a estar detallado trimestre a trimestre cuáles son los objetivos que deberá alcanzar Argentina para obtener los desembolsos del fondo y cuáles van a ser las políticas que va a llevar a cabo el gobierno. Ahora, hay un caso que a mí me preocupa desde el punto de vista institucional, es decir, este gobierno, digamos, las medidas que tendría que haber tomado, no era ahora que el fondo le hace producir el ajuste. Esto era en el 2015. Uno piensa que gente que venía del mercado, Héctor, que conocía el mercado, conocía el Estado, porque se sabía el Estado, con un déficit fiscal de 7.2, 4 años sin crecimiento, sin empleo privado durante 4 años y mucho empleo público, lo cual agrandaba la dimensión del Estado, 25 de inflación, 30 de pobreza, 40% de informalidad. Es decir, el gabinete de Macri que venía del mercado y conocía lo que estaba pasando, que no tomaran esas medidas o no las tomaron por incapaces o no las tomaron por vivos y después terminaron en un gran negocio que fue las LEVAC y en una gran bicicleta financiera con dinero que venía del exterior. Bueno, nosotros hasta el hartazgo no hemos cansado de discutirlo, incluso con usted en su programa, Ricardo, es que primero el sistema de toma de decisiones, que con toda libertad eligió el presidente de parcelar la decisión económica sin alguien que coordine los distintos sectores, con un ministro de Energía que iba con las tarifas por un lado, con un ministro de Hacienda que iba por otro, y con un ministro que buscaba financiamiento por otro lado, y con un Banco Central en el cual había un roce permanente debido a la política monetaria. Esto eclosionó, y eclosionó mal,
porque no fue el camino adecuado para solucionar el gran problema que usted bien señala trae de arrastre Argentina, porque de todo ese listado yo le agregaría el problema tarifario, que fue el primer gran detonante, la mala forma en que se manejó y se comunicó el problema tarifario, y que terminó manteniendo la inequidad, que hoy bien lo reclama el gobernador de Córdoba cuando se sienta ayer con el presidente e insiste que aquellos con AISA y Edenor, eso no es mío. ¿Por qué la vamos a financiar todos los argentinos? Claro. También, en ese sentido, no se ha tomado conciencia de la inequidad que había en el cuadro tarifario entre la capital federal, el Gran Buenos Aires, y el resto del país, fundamentalmente en los subsidios al transporte, que es un tema que hoy nuevamente está sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un gran costo, hubo una política para nada gradualista en ese aspecto, donde quienes pagaron los costos en estos 2 años y medio han sido los sectores de ingresos fijos, los pequeños y medianos comerciantes, los profesionales, es decir, un sector de clase media que era el sustento político que había permitido que Cambiemos llegue al poder. Yo creo que esto lo debe haber conmovido al presidente y que estará pensando incluso si con los jugadores que llegó acá son para la solución o son parte del problema. El dólar flotante, digamos, el dólar flotante implica de alguna manera también correcciones que van a licuar evidentemente el salario, los ingresos fijos, las jubilaciones. Es decir, es un riesgo también, digamos, correr con el dólar flotante. Lo estamos viendo ahora. Con lo que me da la impresión, y se lo quiero preguntar, ¿la crisis terminó? ¿O tenemos que esperar mañana a esta renovación del 36% de la reserva de letes y esperar el 19 de junio la de las LEVAC para saber concretamente cómo se acomoda el gobierno con un respaldo de 50.000 millones que hasta ahora no se ha visto en el mercado? Esa es la pregunta, digamos, clave para pararnos de aquí en más. Yo hago la salvedad que le hice al comienzo. Ahora va a depender mucho más de la política que de las medidas económicas propiamente dichas. Pero en ese contexto nosotros nos encontramos con una serie de desajustes en los cuales el propio gobierno va a tener que ponerlos en caja para poder cumplir con un crédito stand-by. No nos olvidemos, un crédito que se otorga en forma excepcional para países que tienen problemas de balance de pago. El problema de Argentina es el problema de su cuenta corriente comercial y de su cuenta de balance de pagos global con un marcado déficit. Por lo tanto, por eso el fondo exige por 2 vías la flotación. Una para mejorar la competitividad, lo cual trae indirectamente el mensaje hay que mantener contenidos los salarios para que esa mejora de competitividad sea real, y otra porque el fondo no va a financiar corridas cambiarias, es decir, esos fondos no van a estar para que después se fuguen. Ni tampoco se vayan al exterior 12.000 millones de dólares. Exactamente, para que no haya fuga de capitales ni para financiar beneficios turísticos, Héctor, etcétera. El tema de los salarios trae como consecuencia un conflicto social en ciernes. Seguro. Por eso el acuerdo político debe ser de magnitud. ¿Cuál es la preocupación que yo veo y que debe ver la mayoría de quienes generan riqueza en la Argentina, que son los que arriesgan capital, que son los que ponen su trabajo todos los días yendo a sus lugares de trabajo y que son aquellos que realmente aspiran a ver un crecimiento genuino? Seguimos viendo actores financieros y no estamos viendo a los actores productivos. No estamos viendo una discusión seria con los sectores productivos, ahora, los sectores del trabajo y los sectores empresarios. Claro, pero eso tendría que haberse hecho antes, no ahora. Ahora el compromiso es mucho mayor, no solamente desde lo político, sino también desde la consideración que tengan gobernadores, empresarios, sindicalistas, en torno a saber que si no se hace o si no hay un consenso para llevar adelante eventuales políticas de este tipo, esto no tiene arreglo. Sí, para eso hay que ser absolutamente claro, ni ser apocalíptico, es simplemente tener sentido común. Pero por supuesto, y también el gobierno debe entender que no puede
pecar de soberbio de traer los hechos consumados. Es decir, no puede decir, bueno, ahora compartamos el costo político del ajuste sin antes haber negociado, sin antes haber puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que hacen a la buena convivencia política para un gobierno que incluso no tiene las mayorías suficientes parlamentarias. Así es. Por lo tanto, es muy difícil lo que viene hacia futuro, porque implica sacrificio, porque implica dolor en los sectores sociales y porque implica una situación en la cual el gobierno va a tener que rever su forma de hacer política. Esa forma de hacer política, me parece que va a ser importante el acuerdo que pueda o no llegarse con los gobernadores. Es fundamental. Porque, creo que con estos episodios, evidentemente Macri ha perdido mucho resto político, mucho de su popularidad y su posibilidad de reelección de cara a 2019, porque depende del contexto cultural de la sociedad para asumir el ajuste que viene, depende de las relaciones con los gobernadores, depende de los empresarios, depende del sindicalismo, porque si no, de lo contrario me parece que van a tener serias dificultades, no solamente el gobierno nacional, sino desde el mismo contexto de gobernadores y empresarios, también allí va a haber dificultades en un determinado momento. Seguro. Esto ya no pasa solamente por ajustar las tarifas para que las empresas proveedoras de energía tengan rentabilidad y puedan invertir y haya energía suficiente. Si no se logra un acuerdo abarcativo, va a sobrar energía porque va a ser tal la caída del nivel de actividad que con la energía que ya hay no va a hacer falta más. Entonces hay un rebalanceo muy grande de todas las variables que deben ser hechas dentro de un paraguas político. Y los gobernadores ya lo están diciendo. Uno sigue, por ejemplo, las declaraciones del propio gobernador de Córdoba. Dice, yo no fui consultado para ir al Fondo Monetario. Se le reconoce su aporte al diálogo y a la gobernabilidad, pero tampoco va a ir, si le han usado la tarjeta de crédito, como le decía al comienzo, a firmar el cupón de pago para asumir solamente los costos. Entonces, esto es lo que hay que ver y rápido, urgente en los próximos días. ¿Qué panorama, a su juicio, observa no digo hacia fin de año, en los próximos 2 meses? Bueno, la incertidumbre y la volatilidad va a seguir. No hay todavía un voto de confianza. No hay un voto de confianza y lo vemos, usted lo decía al comienzo del programa, en la cotización del dólar. Es un termómetro en donde sigue habiendo una demanda que no la hace el pequeño ahorrista que pueda comprar 500, 600, $1.000. Hay todo un movimiento de incertidumbre, de caída de aportes para financiar el gasto público y que terminantemente se ve que la vulnerabilidad, como decía Alfredo, que tiene Argentina en el contexto internacional, le pone un acento a la capacidad que tenga de instrumentar políticas que tengan un sano equilibrio entre el ajuste y entre evitar un estallido social. Héctor, gracias. Gracias como de costumbre. Al contrario. Gracias por venir. Antes de irnos al corte, la Facultad de Ciencias Económicas, como parte de tareas de remodelación de aulas y espacios, ha donado gran parte de su antiguo mobiliario para que sea utilizado y reutilizado por distintas organizaciones de nuestros medios. Con esta acción se han entregado un centenar de bancos, sillas, pupitres a entidades como el Instituto Don Orión, el Hogar Padre Lucchese, la Parroquia San José de la Dormida, la Escuela de Oficios y la Gremial de No Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y a la Policía de la Provincia, entre otras instituciones. Al corte, cuando regresemos, los empresarios con nosotros. Aventuras Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones.
Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Priorizamos la convivencia y las obras en todos los barrios, como la iluminación, con las 25.500 nuevas LED. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. ¿Qué es crecer para vos? Perfecto, muy bien. ¿Pudiste entrar, Abu? Esto es música, 380 más. Ahí vamos a hacer el cuarto de todo. Dale, gordo. Sonrisa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste, el impacto que esto puede llegar a tener en la industria, donde evidentemente ya viene desde mucho tiempo esta parte soportando y poniendo el pecho a circunstancias que hacen a la política económica que lleva adelante este gobierno. Por ejemplo, tasas de interés elevadamente altas que impiden concretamente poder desarrollar la actividad industrial, sostener el plantel de trabajadores y fundamentalmente cumplir con compromisos impositivos que son absolutamente obscenos desde el punto de vista racional. Están con nosotros Francisco Baccaro, que es el titular del Foro Productivo de Zona Norte, una importante industrial de Córdoba, junto con otra importante industrial de Córdoba, que es Soledad Milager, que es la titular de House Mobile. Ambas son empresas argentinas, cordobesas, exportadoras, y que tienen interés personalmente yo tengo el interés de conocer su opinión con respecto a todo lo que está sucediendo. Francisco, Soledad, gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿cómo ven esto? Gracias por lo importante, primero. Sí. Son importantes. Sí. ¿Cómo lo vemos? Un color oscuro. Oscuro. Sí, y como recién bien decías vos, venimos hace rato, no es de ayer, ¿no? Venimos hace rato mezclando esta fórmula explosiva de tasas altas, de presión impositiva, de nuestros costos laborales, de nuestra presión laboral también, con esta industria del juicio. Si mezclamos todo eso, prácticamente hacemos magia los industriales. Pancho, en tu caso particular, ¿no le has retaseado
pecho para ponerle para inversiones, para crecer, para instalar nuevas industrias. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te pega esto? La verdad que genera mucha incertidumbre. Muchas veces lo hemos hablado con Alfredo, esto desde el punto de vista económico, que uno como empresario no pierde ese espíritu de invertir permanentemente. Y cuando uno ya tiene varios años en la actividad, llega un momento que empieza a pensar y a decir, espero que esta sea la última. Yo creo que, no sé si el Fondo Monetario es bueno o malo haberlo ido a buscar, creo que el gobierno no tenía más alternativa, y creo que de una vez por todas tenemos que blanquear la verdadera situación de nosotros y darnos cuenta de que de esta situación se sale trabajando todos codo a codo y yendo para adelante. Acá ya no podemos seguir que cada sector tironee al otro sector como más pueda. Hablamos del sector financiero, ella hablaba de las tasas, los bancos cobran lo que más pueden, los que tienen cierto manejo oligopólico del mercado también cobran lo que más pueden, el Estado nos esquilma con los impuestos y nadie logra establecer un equilibrio de todas las fuerzas para poder trabajar. Entonces, de una vez por todas, espero que esta situación nos lleve a una situación clara, que me parece bastante compleja, más si el dólar sigue subiendo como está subiendo, de esta inestabilidad que hay. Evidentemente que las empresas no vamos a poder seguir trabajando, no vamos a poder pagar los salarios, se nos va a caer la actividad a niveles realmente muy bajos, y eso va a obligar a que de una vez por todas hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Pero a mí me parece que hay un dato singularmente importante. Al empresario ya no se le puede pedir más ajuste. No, es o que sea, no da el más. ajuste lo tiene que hacer el Estado, la política. Sin duda. Estamos de acuerdo. Pero me da la impresión de que ahí yo empiezo a ver cinismo, hipocresía, digamos, se empiezan a despegar. Cuando la mayoría de los gobernadores que hoy gobiernan pertenecen al mismo signo político del gobierno anterior, del cual usufructuaron en su momento, y que ahora hay que poner las castañas sobre el fuego. Pues es que la cuestión es clara. Lo que se le exige a una empresa, a una industria, al que está todo el día enfrentando las problemáticas, sosteniendo su empresa, sosteniendo los puestos de trabajo, es obvio lo que está sucediendo, una caída del consumo, tasas prohibitivas tanto para la inversión como para el propio consumo. En lo que respecta a nuestro sector, hay un corte en la cadena de pago. Ya existen muchísimos cheques rechazados y situaciones problemáticas financieras, por lo menos de socios de nuestro sector. Hay despidos, hay reducciones fuertes de industrias, al menos del sector de la madera. O sea, hay cosas que son evidentes y no porque el empresario hizo mal los deberes. Creo que todos, como recién decía Francisco, tenemos que sentarnos y ver las responsabilidades de todos. Y por lo menos que esto lleve la reflexión, porque estamos en punto, siempre parece que es límite, pero en punto límite, y volver a sentarse a estudiar cada una de las cosas y cada uno poner lo que tiene que poner. A ver, yo quise invitarlos a ustedes dos, porque las dos empresas de ustedes, o las empresas de ustedes, han invertido para crecer, para exportar, para... Sí. O sea, por eso están esta noche invitados a este programa. Digo, no son empresarios que se la han llevado afuera, como se dice habitualmente. No, han invertido acá. No, y te digo claramente, vengo de visitar dos ferias alemanas de la industria de aberturas y de la industria del alambre, y realmente estando en la feria descubrí una cantidad de stand ofreciendo productos que tranquilamente podrían ser mi empresa. Y no tengo la más mínima posibilidad de exportar, la más mínima, porque tengo la materia prima más cara del mundo en este país, porque la estructura industrial de los que nos proveen la materia prima son monopolios y que te manejan todo el sector, te manejan no solamente Argentina, sino toda Latinoamérica. Con lo cual tengo que hacer milagros para poder importar y conseguir un precio razonable y ver si algún día puedo exportar. Pero te aseguro que en la industria que yo monté tengo tecnología de la más avanzada para llegar a competir inclusive con China en precios. Pero tengo la materia prima más cara del mundo. Y en el medio de eso tenés que la energía no la tenés. Y tenés que renegar para que te den el gas y renegar para que te den la electricidad. Todo eso era, digamos, lo que normalmente nos ocurría con un país funcionando normalmente. Ahora, como está todo esto, no sé, ¿viste? Estamos rezando todos los días.
Y me doy cuenta que el problema, más allá de lo económico, recién Alfredo hablaba de lo que pasaba en España. España, cambiaron el gobierno por corrupción, se apareció otro. Y no hay un apocalipsis económico. Y yo me acuerdo hace varios años atrás, cuando España, después de 8 años de recesión, estaban saliendo y no veía que había los despelotes que tenemos económicamente en este país. En este país hay una puja en este momento política que evidentemente no quieren que este gobierno continúe, lo quieren voltear de alguna manera, no se están poniendo a la par del gobierno, vení, sentémonos y resolvamos este problema. Bueno, es ahí donde yo hablaba con Paglia recién con respecto al consenso. Claro. ¿Cómo lograr consenso para salir de esta coyuntura? Porque acá el esfuerzo, hoy el esfuerzo, lo tiene que hacer el Estado. Lo tienen que hacer los estados, el nacional, el provincial y el municipal. Sin duda. Porque hay un dato singularmente importante, durante 4 años, de 2011 a 2015 no se creció. No. Pero aumentó el empleo público en reemplazo de lo que no producía el empleo privado. Ese empleo público se está pagando ahora con una tasa impositiva realmente superlativa para poder sostener un Estado, el enfatiásico, que no produce absolutamente nada. Y con unas técnicas de recaudación, vos hoy no podés deber ni un solo impuesto. No. Al contrario, estás adelantado. Si alguien te ofrecen una moratoria, decís, yo no tengo nada que No, pero vos decías algo que es importante también, que corresponde al costo empresario, que es el costo bancario. Y me decías que ahora están cobrando recargos por el depósito de dinero en efectivo. Entidades que están ganando el 50 y pico % promedio en el año. Ni hablar. Y bueno, si el sector productivo ve esa realidad, la verdad que el ánimo que nos queda para invertir y para seguir no solo sosteniendo, sino invirtiendo, creciendo, mirando hacia afuera productos y confiando en que lo podemos hacer, como decía él, o sea, estos productos que vi se pueden hacer acá, se pueden exportar. Es decir, ese espíritu argentino productivo, industrial, está presente, no lo podemos... no va a matar nada, se va a seguir siempre. Claro, pero esa eficiencia que nos piden a nosotros, el sector productivo, ser eficiente, bajar los costos con el doble de luz, con el triple de gas y con una baja de consumo, la verdad, de consumo de parte del público, la verdad que nuestra subsistencia tiene que ver con lo que nos vamos comiendo de nuestro margen, con lo que vamos poniendo en nuestro bolsillo para no acercarme al sistema financiero. Tengo que poner de mi bolsillo para no entrar dentro de esa rueda, porque si no, no hay forma de vender. Ahora, Soledad decía algo importante recién, ¿no? El tema de poder ser competitivo. El dólar flotante que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional puede llegar a contribuir a ser más competitivo, tener un dólar competitivo para el futuro, ¿no es cierto? En ese caso, pero sí conspira porque ese dólar o ese incremento del dólar flotante va a terminar licuando, como hablamos con Paglia, salarios, jubilaciones. O sea, produce recesión. Totalmente. Entonces, ¿quién compra? Vos tenés que exportar, pero para exportar tenés que tener reglas de juego claras. Totalmente. Ni habla. Y después para vender dependemos de lo que acaba de decir Francisco. O sea, existen los monopolios que establecen los precios y uno queda atado a eso. Entonces, la verdad que cuando uno se pone de cara a evaluar un negocio, es temeroso. Porque no sé cuánto me van a cobrar y no sé cuánto voy a cobrar. Al medio estamos nosotros. Somos el jamón del medio. Es difícil no bajar los brazos ahí. Probablemente el Estado debería estar un día en nuestras empresas y tal vez aprendería muchas cosas. Pero sucede que son empresarios los que gobiernan. Han sido empresarios. Sí, pero vos sabés que durante mucho tiempo a esa pero han manejado gente, monopolios, ese es el problema. No, pero además a esa gente, mucho de esa gente... Mira, yo estuve en la Secretaría de Industria, están con el tema de la nueva ley de defensa del consumidor. Sí. Están bastante embalados con ganas de atacar a esos sectores. Pero de todas maneras, esa gente en algún momento son empresarios, pero en algún momento todo el periodismo le achacó que no eran políticos. Creo que ese es otro de los factores que también intervienen, que evidentemente los que tienen mucha experiencia política, que son los gobernadores de hace muchísimos años, yo nunca me voy a olvidar lo que pasó en el año 2001, fue la Liga de Gobernadores que dio un golpe de Estado. Y por ahí cuando escucho que los gobernadores del Partido Justicialista Federal se están juntando y todo eso, la verdad que se me viene a la cabeza exactamente lo mismo. Yo creo que ahora los empresarios nos tenemos que juntar
y realmente hacer escuchar nuestras voces para que las soluciones que vayamos implementando en este país participemos nosotros. Claro. Y no seamos una fuente en donde todos recurren ahí para obtener lo que ellos quieren. No te dan el producto terminado, hace esto. Claro, esto es lo que tenemos. Nosotros las empresas son una caja en la cual viene el sindicalismo saca, el gobierno saca, todos sacan, todos viven de esa caja, de todo lo que producen las pymes. Entonces, yo creo que hay un gobierno que escucha, el tema es que tiene que hacer, porque somos escuchados, o sea, hoy hay mesas en donde se pueden plantear los problemas, el tema es hacer y reaccionar, teniendo en cuenta todas estas variables, que no es simple, por supuesto. Sí. Tocamos una, se baja la otra. Tenemos que lograr ese equilibrio de partes, pero salimos todos juntos. Porque de nada vale que le vaya mal a la industria. No, por supuesto. O sea, es generadora de puestos de trabajo, la pyme es generadora de puestos de trabajo. Hablamos de pyme, yo por ahí pienso a nivel marketinero, ¿no? Porque Argentina compuesta por pyme, bien. ¿Y? Porque está compuesta por pyme. Está bien, en nuestro sector el promedio es de 10 personas por empresa, sí. Pero nuestro sector, nuestra cadena Madre Inmueble está integrada por casi 200.000 familias. Claro. Entonces, la suma de todas estas partes hace a nuestro sector productivo y la de muchos más que hoy están en serio riesgo. Francisco, Soledad, gracias. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Te quedaste con ganas de decir algo? No, yo creo que siempre tengo la sensación de que de esta vamos a salir bien porque ya peor no podemos estar. Esa es la sensación que tengo. Viste, cuando las cosas van muy bien, sí, uno espera empeorar. Pero cuando están tan mal, uno espera que vayan a mejorar. Así que creo que vamos a... Algo de optimismo te queda. Sí, sí. Gracias, Francisco. Gracias. No nos queda otra. Ya volvemos. Gracias. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Ada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bueno, ha sido un programa bastante interesante, duro, porque realmente la situación es complicada. Y fíjese porque hace unas semanas, acá dijimos que la gradualidad estaba en terapia, que indudablemente si la gradualidad fracasaba, iba a haber un ajuste, porque el contexto general de la economía no la soportaba más. Luego de eso llegó la crisis cambiaria y creo que adelantó prácticamente todos los procesos. Allí es donde aparece el exagerado optimismo del gobierno. Un exagerado optimismo que escondía un gran problema que era la vulnerabilidad de la República Argentina. Porque la importancia de la herencia acá había quedado en los números. La herencia había dejado dificultades graves, muy graves. Dificultades que solo iba a resolver
el conjunto de la sociedad, el conjunto de la República Argentina, hablando en general, porque habían sido, particularmente la dirigencia política, parte del desastre de las variables que dejaron o que dejó el kirchnerismo en su momento. Había un diálogo que tenía que ser indispensable, un diálogo consensuado con gobernadores, como decían los empresarios acá con nosotros, llamarnos a nosotros, queremos participar, con sindicalistas, con la iglesia, con ONG. Esto tendría que haberse hecho en diciembre de 2015 y no se hizo. El gradualismo dijo, se decía en ese momento, lo haría todo. Pero hoy, mirando 2 años atrás, a la distancia, pasamos de lo peor ya pasó, del optimismo y juntos lo hacemos, a la desesperación. Pasamos de la promesa de inversión y reactivación económica a la fragilidad del sector externo. Fíjese usted un detalle que es significativo y lo hablábamos con Paglia. Entre fuga de divisas y el déficit comercial el año pasado se fueron 60.000 millones de dólares. Acoto, entre ellos 20% en turismo exterior. Y si usted toma en consideración esto en términos comparativos, esta cifra es igual al monto de las LEVAC. Ahora están en 50.000, pero estaban en 60.000. LEVAC y deuda que devengan 2 puntos del PBI y que mañana, con 900.000 millones de dólares que van a vencer, habrá que ver que es el 36% de las reservas, como decíamos con Paglia, habrá que ver concretamente esos 900 millones de dólares, cuánto va a cerrar la tasa y cuántos van a renovar. Entonces, según quien proyecte el déficit comercial, algo de lo que hablaban concretamente Paglia también y se referían los industriales, este año va a ser aproximadamente de 11 a 15.000 millones de dólares, según quien lo proyecte. Es cierto que hay 8.000 millones de dólares menos de la cosecha, pero los dólares no entran, los dólares se van. La forma de contener la corrida fue torpe y sospechosa, absolutamente torpe y sospechosa, tanto torpe y sospechosa como con haber eludido el consenso en el año 2015. Entonces uno dice, si esta gente, como decíamos, venía del mercado, sabía lo que había, ¿por qué no hizo las modificaciones que tenía que hacer? Y caímos en una timba financiera de prácticamente que nos lleva 2 puntos del PBI en materia de intereses. ¿Por qué endeudarnos de esa forma? ¿Quién hizo el gran negocio? ¿La sociedad o algunos en particular? ¿Dónde estaba, por ejemplo, la tranquilidad que pregonaba Marcos Peña? Entonces, la altanería del triunfo de octubre se transformó ahora en un cachetazo del mercado. Es como confirmar aquel dicho popular, el del diablo que le susurraba al oído, no eres fuerte para soportar la tormenta. La Argentina volvía nuevamente a otra crisis cíclica, otra más. Ha llegado el Fondo Monetario y el ajuste va a ser durísimo. Acá quedó expresado en lo que decía Paglia y lo que decían los empresarios. Los 50.000 millones pueden ayudar, pero va a ser también con el condicionante de resolver los problemas estructurales que tiene la República Argentina. Problemas estructurales que habrá que analizarlos detenidamente porque hacen a la cuestión. Tarde Macri dice lo que debió hacer antes, se terminó la fiesta. Se dice con ironía, y lo decíamos aquí con Paglia, que Macri comienza su segundo periodo de gobierno. Macri llevó, en todo caso, a una situación realmente complicada. Macri ha llegado al abismo y no tiene retroceso. Su capital político está en serio peligro, realmente. Depende del estado cultural con que la sociedad mide el esfuerzo que va a tener que hacer, que va a ser realmente impresionante. Y de la voluntad y el de nuevo poco habitual que la política y políticos presten, porque aquí lo hemos conversado. 2019 está cerca y el olor a sangre de poder excita al peronismo. No obstante, hace 2 programas insistimos, este no es tiempo de otarios. Los gobernadores e intendentes están en un barco en medio de una tempestad y debieran recordar, gobernadores e intendentes, dirigentes políticos argentinos,
todos, absolutamente todos, de las pasadas tormentas y sus secuelas, y que tuvo que sufrir prácticamente la mayoría del pueblo argentino. Entonces, es de suponer que habrá austeridad y que esa austeridad deberá ser extrema y que el costo lo tiene que pagar la política, no el pueblo. Nadie puede dilapidar un peso. La obra pública, los subsidios, la asistencia del Tesoro Nacional van a ser cortados de cuajo. Lo pide el Fondo Monetario Internacional. El empleo público, donde recaló el que no cubrió la actividad privada, ya está avisado. Las paritarias se abrirían para los privados, no para el sector público. Es decir, se terminó el jolgorio. La sociedad va a sufrir una contingencia que va a ser irreversible. Va a caer el consumo, va a caer la actividad, el desempleo, va a haber pobreza, más indigencia. No podrán evitar todo esto el empellón del ajuste. La flotación del dólar va a licuar salarios, como dijimos aquí, jubilaciones e ingresos fijos. Lo pide el Fondo Monetario Internacional. Es decir, aquello que Macri debió consensuar en 2015, ahora lo hace el Fondo Monetario Internacional. Increíble. El conflicto social, como se dijo aquí, de seguro se va a instalar en la calle. Moyano ya disparó y concreta el jueves. La CGT ya no fue a la reunión con el gobierno hoy y se anuncia un paro. La advertencia de Bullrich es no tolerar. Y uno se debe preguntar, ¿ajuste que cierra otra vez con represión? ¿Es casualidad o causalidad que el gobierno intente cambiar la ley de seguridad interna precisamente ahora? Me da la impresión, y parece que el infierno estuviera vacío y que la mayoría de los diablos, o el diablo, se empeñara en recorrer la República Argentina. Volvemos a tropezar de nuevo con la misma piedra. Vuelve a llover y de nuevo los argentinos estamos con el tenedor en la mano. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones.